En su trayectoria laboral desempeñó diversos oficios. Entre ellos, heladero, obrero, zapatero y vendedor. Emocionalmente tupamaro, militó en el MPP, en el Frente Amplio fundamentalmente. Fue electo diputado en el 2004 y reelecto en el 2009. Creo que sería orfandad si nosotros no estuviéramos construyendo el legado más fuerte que dejó Pepe de construir la fila india. Hay liderazgo, los liderazgos no se inventan, ni se compran en la farmacia. En el 2015 fue electo intendente de Rocha. Hay un cansancio de esa lógica que porque yo dije A, tú dijiste B y yo tengo la primicia. Y ahí el que es diferente en esa lógica es Yamandú. Actualmente es senador del Frente Amplio por el MPP. Yo creo que por eso, entre otras cosas, le están dando Huasca como más palo que milanesa Carrito. Y porque hay gente que todavía no logra entender como un paisano como es él. Porque Yamandú es eso, los que lo conocemos sabemos que es eso. Hay gente que no puede creer que le haya ganado la elección, como decía, que tenía que leer, que tenía que escuchar a alguien, que tenía que... Quisieron desprestigiar la política, ¿no? En la entrevista central de Punto de Encuentro, Aníbal Pereira. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Bueno, muchas cosas para comentar y preguntarle, pero voy directo a una concreta. Usted había dicho que más allá de las encuestas, el gobierno venía cumpliendo. Le puedo preguntar en qué o con qué exactamente, 3 ejemplos de compromisos concretos y alcanzados. Casupá. Los jubilados volver a cobrar en julio. Aumento real. Casupá, ¿qué parte? Porque todavía falta hasta el informe ambiental. La concreción de un desafío que el Uruguay tiene hace muchos años y que inevitablemente tiene que cumplir. Asume donde el gobierno anterior firma un contrato días antes de asumir el nuevo gobierno, sabiendo que la decisión del gobierno que asumía iba por otro lado, que era el que le dejó al gobierno anterior. O sea, no hay improvisación. Y a partir de ahí se logra redireccionar esa inversión, repito, necesaria que el Uruguay tiene que hacer y redireccionarla en un escenario complejo, muy complejo. ¿Pero usted ya lo da por concretado, Casupá? Yo lo doy en un proceso de concreción firme. Ya hay expropiaciones realizadas, ya está el proceso de la etapa que tiene que dar por inicio la obra en sí, ¿no? Porque para realizarla tiene que darse todo ese proceso anterior. Ya hay, repito, varias expropiaciones, hay decisiones importantes que contemplan lo social, ¿no? ¿Y qué le dice a los que están quejándose y planteando, de hecho, detener, ¿no?, el avance de la obra hasta tanto no se tenga el informe definitivo de daño ambiental? Siempre que porque entienden que hasta es inconstitucional, sí, que se haya empezado a expropiar. La definición del comienzo de expropiación de tierra para esa zona no comenzó en este gobierno. Comenzó en el anterior, en un artículo de la rendición de cuentas del año 2023, que ya preveía expropiación de las primeras tierras para instalar el obrador. Digo esto porque en ese sentido no es nuevo, y quienes plantean hoy la oposición en todos sus derechos, ¿no?, defender determinadas decisiones, o sea, que ellos entienden que tienen que defender, pero que hay un interés general que es el que el Uruguay tiene que construir, ¿no? Entonces, obviamente se ha ido por un camino de diálogo, de avanzar en el proceso, repito, las expropiaciones como corresponden legalmente, en esa etapa se está, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, se genera más fuerte, ha tenido también un componente político, hay referentes políticos que han tomado la bandera, y que yo creo que quienes son, no digo los vecinos que tienen todo su derecho, pero quienes sí, que siempre toman igual la bandera política para retrasar las obras. Decía Casupá, jubilados y otro más. Los jubilados están en el sentido de que el año pasado las jubilaciones mínimas en julio no tuvieron el segundo aumento, por decirlo de alguna manera, que ahora se recompone. Entonces, eso que fue una característica del gobierno de Frente Amplio implica que las jubilaciones más sumergidas todos los años tengan un aumento real, no un adelanto que te lo descuentan en diciembre, ¿no? Bien. Después, todo lo que tiene que ver con
también las pautas salariales. Hay una definición de que los salarios realmente todos los años crezcan por encima de la inflación, y no solo el último año, como pasó en el quinquenio pasado. La transferencia real para los territorios más disminuidos, las intendencias, el crecimiento de presupuesto en este quinquenio para los gobiernos locales, para la obra pública, la obra de infraestructura, que la mayoría de los pueblos más pequeños lo que necesitan para tener mejores oportunidades son ese tipo de inversiones. Y ahí hay un crecimiento real de un 30% y en un manejo financiero, macroeconómico complejo. Porque cuando asume este gobierno, la mesa estaba tendida por un ajuste fiscal. Porque cuando tú tienes 1.000 millones de dólares de déficit, generalmente, miremos la historia reciente del Uruguay de los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué rendición de cuenta, ahora que estamos en discusión de rendición de cuenta, el Frente Amplio no votó en el 2002? La que planteaba aumentar el IVA, que en definitiva ponía la carga a toda la población de una situación emergente en materia económica, compleja. Entonces, el IVA de 18% a 21%. Sí, terminó en el 27%, acuérdense del COFIS. Con el COFIS sumado era... Un 27%, casi. Entonces, ahí, ¿cuál fue la alternativa? Ante una situación, lo dijo de Aedo, que fue director del OPP en el gobierno de la calle, este gobierno optó por ser pragmático, ¿no? Y tomar decisiones y no confrontar con el gobierno anterior, porque claramente el escenario que tenía era muy complejo, económico. ¿Y qué hizo? Bueno, generó recursos que nadie los discuta, esos recursos, porque el Frente no tiene mayoría en el Parlamento y fueron aprobados. Por ejemplo, recursos genuinos que son las transnacionales que operan en el Uruguay, ¿no? Que el impuesto que se le aplica, en vez de pagarlo en su lugar de origen, que era como lo hacía, lo pagan en nuestro país, y eso significa 350 millones de dólares. Por lo tanto, se buscan maneras en las cuales no impactan a la población en general, o sobre todo a los más débiles, y ubica, ¿no?, una manera justa de decir, bueno, tenemos que financiar la salud, tenemos que financiar la educación, tenemos que financiar la pobreza para revertir la pobreza infantil, y ahí están las prioridades, la seguridad pública, que ahora en esta rendición de cuentas esa es la direccionalidad que tiene. Cuando hablamos de los compromisos decimos que las decisiones más duras de gobierno van en esos compromisos donde Yamandu Orsi en el Real de San Carlos se comprometió en su discurso. ¿Y crees que estas medidas que ahora se van a priorizar, estas áreas que ahora se van a priorizar, van a lograr revertir la percepción pública que hoy tiene la valoración del gobierno en un piso, que puede ir más abajo todavía, sí, pero está en un piso? Las medidas por sí solas no cambian el humor. ¿Y qué también es la prédica permanente, porque hoy en este mundo lo que creo que pega antes que lo que tú estás palpando es el relato. Miren porque no pasa en Uruguay, pasa en el mundo, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, no le importa el aumento de los jubilados porque no es jubilado. Hay gente que no le importa las medidas de los comedores estudiantiles en secundaria para que los chiquilines puedan extender su carrera educativa, su formación educativa, que eso, yo estuve el viernes pasado en la inauguración de las obras de lo que va a significar un comedor en La Coronilla, y fue conmovedor ver botijas que llamaban al presidente y decirle, yo quiero saber cuándo empieza el comedor. Eso fui testigo, una chiquilina que aquí 14 años. Le explica al presidente de la ANEP por qué tiene que empezar en marzo por el tema presupuestal, y le dice, ¿sabe por qué? Yo se lo pregunto, porque hay compañeros míos que necesitan estar bien alimentados y no lo están. Yo no tengo problema, lo tuve. Entonces, cuando tú en realidad construyes políticas que necesitan ir en la línea, reforzar toda la línea de lo educativo, el mejorar, un liceo que pasa a ser tiempo extendido tiene que tener más docentes, tiene que tener comedor. Bueno, y eso son políticas de transformación. Es responsabilidad del gobierno alimentar a esos niños que hasta marzo no van a estar alimentados también. Exacto. Y es cierto, cada uno ve la realidad según cómo según le va. la baldosa donde está. Y cómo le va la feria, pero
A mí me pueden importar que se hagan políticas muy buenas, si en realidad, que además vos veas que la sociedad, la inseguridad y el bolsillo de los uruguayos Correcto. va para arriba, pero en realidad lo que se está percibiendo es negativo. En ese sentido, las encuestas de opinión pública no es la No, eso es indiscutible. Entonces, ¿cómo es reversible? Como es ¿Con relato o con...? No. A ver, yo creo que justamente sería un error el relato es instalar algo que no es cierto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo aplaudí, sinceramente, soy honesto en lo que digo. Cuando escuché a la calle Pou en la Plaza Motriz, digo, bien, es por ahí, necesitamos una lógica republicana. Ahora, me duró 24 horas el entusiasmo. ¿Por qué? 24 horas. Y porque yo inmediatamente que veo ese acto, digo, bueno, la primera línea de senadores que 2 semanas antes habían remado, ¿no?, festejando que bloqueaban los recursos para lo más importante, que el presidente de la calle dijo, tengo que ser más pragmático, soy más pragmático y menos liberal, y la salud y la vivienda tiene que tener recursos, ¿no? Resulta que esa predican en sus dirigentes, que son los que se suponen que le dicen amén y hacen, fue todo lo contrario. La conferencia de prensa siguió. No votaron, y la sarta disparate que dijeron el diputado sobre la definición de esos recursos para estas cuestiones, que 48 horas en un acto se habían dicho que eran correctas. Bueno, entonces, eso es relato, eso es discurso para la tribuna, no es acción política en la cual decimos, bueno, la gente está cansado de esto. Perdón, Pereira, pero ¿no es relato también decir que no se votaron porque no interesa mejorar ni la pobreza ni la salud? ¿Realmente cree no, yo no dije que no quieran mejorar no, digo que no quieran. ¿Que no hay acuerdo en las prioridades? Digo que no quieran, digo que no lo votaron. Eso es un dato objetivo. Después cada uno dirá por qué. Yo no tengo por qué explicarlo. Lo tienen que explicar quienes no lo votaron. Ahora, hasta ahora, lo que están diciendo son excusas, ¿no? Porque 300 policías más, tú podrás discutir. Es insuficiente, tienes razón. Pero son 300 policías más. Más recursos. Pero dicen que hay 2.000 vacantes que no se llenaron. Ahí va. No, se están llenando, sí. Y bueno, es ¿por qué no parte se del llenan relato, primero? ¿no? Pero esos relatos son datos, Aníbal. Yo vengo de varias instalaciones de nuevos policías de vacantes en estos últimos días, en Durán, en Rocha, en todos los departamentos. Está por eso, pero entonces hay lugar para que se llenen esas 2.000 vacantes. Se están llenando y van a haber nuevas. Eso es lo que establece la rendición de cuentas. Y nueva tecnología y más inversión. Ahora, Aníbal, vos hablabas Pero hay que votar la rendición para que eso pase. Vos hablabas los recursos. de cierto individualismo de la sociedad, ¿no? Y que, por ejemplo, hay cosas que el relato no... Cosas buenas Sí. que a mí no me afecta, porque no soy jubilado, porque en realidad te lo dicen después de los 50 años, te empezás a preocupar por la jubilación y muchas cosas. Ahora, después cuando llega la campaña electoral, no se hace campaña electoral por parte del sistema político en base a un relato individualista a lo que nos interesa, ya sea, como decía el bicho, la seguridad, el bolsillo, y no se hace énfasis en todas esas cosas que por ahí se hicieron bien, pero que no repercute tanto como relato en la mayoría de la gente. Mira, por eso yo les contaba esta anécdota de esto que sucedió con esta chiquilina, porque hoy vivimos en una sociedad de que es difícil encontrar gente que se preocupe por el otro. Lamentablemente es la época que vivimos. Nosotros, casi los que pasamos los 50 años, y capaz que menos también, vivimos en una sociedad donde nuestros abuelos y nuestros padres subliminalmente, ¿no?, nos transmitían los valores de la importancia de preocúpate por el vecino, si precisa un mandado, que está solo, la construcción de la cuadra, del barrio, de la comunidad. Hoy no sabemos qué le pasa al vecino al lado, y esto tiene mucho que ver con la política real, con lo que tiene que ver el rumbo de una sociedad. Entonces, por eso a mí me conmovió realmente que en un mundo donde cada uno, el incentivo es que tú hagas un reel, que tú hagas una selfie, y te pongas como el fenómeno de la película, y no, porque es parte de la construcción social que hoy tenemos. Y no digo que esté mal, digo que es lo que hoy sucede. Entonces, que alguien de 14, 15 años le llame al presidente con vergüenza porque no le quería preguntar y le diga, me preocupan mis compañeros que sé que no comen bien. Bueno, eso es lo que realmente hay en la sociedad, un valor intrínseco que hay que cuidar. Y por eso yo te decía esto, ¿no? Y es real. Y de repente también pasa lo otro. Hay gente que de repente toma una demanda porque el grito más fuerte, por ejemplo, cuando se dice, el Frente Amplio, hay un relato, ¿no? Crear un impuesto, esta rendición de cuentas, este presupuesto, lo que hace es crear más impuestos. Y ahí
el coro se instala de más impuestos. Y cuando empiezas a dibujar, bueno, vamos a ver cuáles son los impuestos, y los impuestos no te llegan ni llegando. Bien, pero por lo que vos decís, está instaurado como un relato desde la oposición que hace que no se vean cosas buenas. Y no es un déficit también del oficialismo comunicacional y de relato contra relato, si vamos a eso, ¿no? No es relato contra relato, es decir, bueno, esto, lo que te decía de Casupá, pues son cosas que son real, no es relato, es así. ¿No? El aumento de los jubilados. Porque ahí se da el otro elemento. Está claramente, bueno, un jubilado de 22.000 pesos no puede estar contento porque le aumente 300. Pero el Frente Amplio gana unas elecciones con una narrativa, ¿no? No me gusta llamarle relato porque el relato tiene como un tufillo a mentira. Entonces me gusta hablar de narrativas. Sí, en el fondo es mentira. Sí. Bueno, entonces, bueno, yo no puedo afirmar que se trate de relatos siempre, pero la narrativa con la que el Frente Amplio gana las elecciones es de que el país estaba mal, la inseguridad, la pobreza, bla. De hecho, si uno escucha hablar hoy a lo que fue el acto en el Teatro El Galpón con los líderes del gobierno, y uno escuchaba hablar también incluso a Fernando Pereira sobre cómo había más pobreza, cómo dejó la administración anterior más pobreza, más asentamiento, son datos que no sé dónde los encuentra Pereira, no se ajustan a la realidad, según el INE, ¿no? Entonces, cuando el gobierno gana las elecciones desde ese lugar, y al año y medio lo que se puede dar cuenta de éxitos es Casupay y que aumentó lo de la jubilación más suprimida, queda como una sensación de vará. Y todo el compromiso de campaña, ¿dónde está? Capaz que es un tema de tiempo. Que falta tiempo, ¿no? Hay mucho por hacer todavía. Pero ya que pone sobre la mesa el tema de las narrativas y los relatos, bueno, se lo comentaba, ¿no? Bien, de que los trabajadores hayan perdido y los jubilados salario real, ingreso real, no es una narrativa, es un dato de la realidad. 4 años perdieron, un año último. Fernando Pereira habló de más pobreza y más asentamientos. Y de que la situación de pobreza infantil creció, sí, son datos oficiales, por supuesto. La pobreza en determinados sectores de la sociedad. Pero él hablaba de pobreza y de más asentamientos. Y en realidad, las transferencias a las infancias, que se fortalecieron en el presupuesto y se transfieren ahora. Las becas estudiantiles, son realidad, no es narrativa. Pero no me está contestando la pregunta. Le estoy contestando en cuanto de que la realidad no era narrativa, era un dato real en cuanto a las situaciones, que en 5 años, pandemia por medio, todo lo que quiera. La pobreza quedó en el mismo nivel que en el 2019. Había aumentado con la pandemia y volvió. Si vamos a segmentar, sí, creció, si vamos a segmentar la infantil. Exacto. Perfecto, pero no la pobreza en general. Bueno, la tampoco pobreza en más general, asentamientos. Entonces, y se dijeron el sábado pasado. Sí. Ahora que efectivamente... ¿Esto cómo se llama? No, a ver, vamos a hablar que efectivamente la situación de pobreza pega en mayor cantidad a los niños y las mujeres de este país, eso no se discute. No, nadie se discute. Es así, y hubo un aumento real de la pobreza en esos sectores. Y en términos generales, yo ahora no tengo de memoria los datos. Los tengo acá. ¿Quieren? Pero sí, ningún problema. Nosotros no construimos de la narrativa. Construimos desde lo que efectivamente sucede en este país. Ahora, según el INE, narrativa sí era decir que el déficit fiscal era 2.5 y era 4.3. Eso es narrativa pura y dura de que la quisieron instalar, y eso genera las condiciones de inequidad que tuvo el país en los últimos años. 2024 el INE marca 17.3% de pobreza, la misma metodología, el mismo número en 2019. Y de hecho los asentamientos que Fernando Pereira aseguró que habían aumentado, de hecho bajaron. En el 2020 eran 692 y en el 2024 667. Nada que celebrar, por supuesto. No. Simplemente lo traigo a colación porque cuando se justifica la desaprobación del actual gobierno de Orsi, utilizando el concepto de la narrativa o del relato, digo, bueno, cuidado, porque también así se puede ganar una elección, ¿no? Entonces, al final estamos todos no, es que parejitos. Orsi no ganó la elección diciendo que no iba a haber más aumento de los impuestos. Sí, dijo que no iba a aumentar los impuestos. No. Lo dijo en campaña, ¿cómo no? No. Lo que dijo era, el que dijo que no iba a haber más aumento de la se lo tarifa eléctrica. En el debate presidencial. Sí, dijo que los impuestos, ahora los impuestos que se generaron ahora, vuelvo al concepto.
Está, eso es otra cosa. Ah, si bueno. son impuestos o no está. Pero que Pero- ganó las elecciones diciendo que no iba a subir los impuestos. Pero ganó No por las eso, elecciones con un no por déficit eso, pero lo fiscal. dijo. Ganó las elecciones con un déficit fiscal de 2.5, que era lo que decía el gobierno. Y el déficit fiscal era 4.3. Está, pero ahora vos Eso te cambia el número. está, pero Siempre. ahora vos tenés un problema. Que la pelea no la. Más de un problema. No, pero la pelea. Todos, la todos tenemos. Pará. La pelea no la tenés con la oposición. La pelea la tenés con los propios frente amplistas, que son los que no te están aprobando. La problema. ¿Y eso por qué está pasando? ¿Qué está pasando en los votantes frente amplistas? ¿Cómo se explica que haya bajado tanto la aprobación dentro del votante frente amplista? La pelea central es con una parte de la oposición, no toda. Sí, la principal pelea. Y te voy a decir por qué. El 25 de noviembre, Sí. vamos a la prensa de la época, ya el otro día que Orsi gana el balotaje, ya se empezó a instalar el ataque frontal, sin olvidarnos de lo que pasó en mayo del 24, que a Orsi lo quisieron sacar de la candidatura, ¿no? Porque la denuncia de lo del Parque Rubel fue para que no fuera candidato. Que vos decís que fue orquestada por una organización sigue política y sigue no por... No sé si creyendo una eso. organización con intenciones políticas. Pero fue orquestada por... No sé por la qué. justicia llegó a 2 personas. A 2 personas, es correcto. Yo no me olvido de eso, porque ese dato es inédito en este país. Ahora, el 25, si no había, ya se empezó a instalar, a orquestar una lógica de la sociedad, instalar el mal humor contra alguien, contra un gobierno que asumía 3 meses después. Eso fue generando un clima, no tengo duda. Que en el Frente Amplio hay diferencias, sobre todo en algunos temas vinculados a la política internacional, por supuesto que sí, porque no precisa leer los diarios, con cualquier frente amplista en cualquier comité, hay planteos y enojos que a veces suceden cuando tú lo hablas y aclaras determinadas situaciones, esos enojos también no es que bajen de intensidad, pero se ven desde otra óptica, ¿no? Pero una cosa es el comité y otra cosa es el votante frente amplista, Sí, que, claro. que no es el que va al comité. La minoría de los que votaron al Frente Amplio, a Orsi, que fue más de 1.100.000, 1.200.000 Por ahí. personas, deben haber votado a Orsi, no van al comité. ¿Cuántas personas van a los comités? Por supuesto, cada Van vez menos. 300. Sí. Está, No, por eso. no, Bueno, ¿cómo? 2.000, ponele, Sí, con sí. mucho, 2.000. Bueno, ok. pero ahí yo creo que es donde están los pero yo mayores lo que te- enojos, en el casco más duro. Está, por eso, el casco más duro, pero si yo voy a que hay una baja aprobación entre los votantes frente amplista, hay una Sí. baja aprobación de Orsi, ¿en qué está el mal humor? No es lo que me estás contando del comité, en otras pero cosas. cree que solamente Hay insatisfacción Es que no sé en si- seguridad y en el bolsillo. Y en la economía, claramente. Porque Es lo que de la hablamos. política internacional es como más para adentro, Más más para adentro, interna. claro. Sí, pero la contra- gente en la calle, ¿qué Ah, cree ¿y cómo que se le...? revierte eso? ¿Qué es lo que persigue? Mira, por eso te decía, yo creo que se revierte primero teniendo lo que está haciendo el presidente y lo que tiene que seguir haciendo el gobierno, de todos los ministros, estar en todos los rincones del país, reuniéndonos con todas las organizaciones sociales, lo que está haciendo la fuerza política. Se hizo la tercera o cuarta gira del FATA Escucha. Todavía encuentra la sensibilidad de dónde está, ¿no? Y cuando tú te reúnes, te digo porque en estas últimas giras fui partícipe de varias reuniones, como en las primeras, cuando conversas sobre los temas puntuales de la salud, de lo que sea, de la política agropecuaria, encuentras cuestionamientos, como siempre en la vida vas a encontrar, Sí. pero también encuentras que no es tan grande el enojo o la discrepancia con cosas como se están instrumentando. Eso te digo, la última gira, con gente donde la gran mayoría no son frente amplistas, tú hablas de temas puntuales. Te voy a poner un caso de una reunión que yo tuve en el interior de Florida sobre temas de salud, con usuarios de la salud, donde habían 12 mujeres, la gran mayoría mujeres, 12 personas, 9 no eran frente amplistas, porque en los pueblos chicos nos conocemos todos, ¿no? Entonces, decía, bueno, el tema de medicamentos se mejoró, en el tema de esto se mejoró, tenemos este problema, esto tenemos que resolverlo. ¿Me explico? O sea, ver en el mano a mano, en la conversación. Sí, yo me puntual acuerdo que sobre- Rivera, una edila del MPP, le dio como adentro un gorro. Sí, a fue Fernando dura, Pereira, fue dura, sí. Porque el hospital de Rivera, ¿qué le pasó? Esto es precioso. Que está sacando Yo el te hago celular. un- Mientras estoy hablando, le cuento a los oyentes que el senador Pereira Yo me te saco amenaza con un celular. No, ¿cómo te voy a amenazar? Yo te saco un celular y te filmo y tú mismo lo hiciste. Sí.
te pusiste en tono de discurso más de Acalorado, ¿no? sí. Acalorado. Sí. Bueno, Y después viene la otra genera parte también que no un se cambio grabó. en la forma. Claro. Exacto. Bueno, pero no era una edila del MPP, ¿no? Es era. una edila que salió edila dentro Está de la bien, lista del pero MPP. Sigue siendo pero- edila. Está bien, pero ¿Está viva? Pero las Sí, encuestas, sí. pero las encuestas no toman los datos según No. con un celular. O sea, las encuestas Las son encuestas, yo no las discuto. Son fotos que están ahí y son reales. No se discuten. Y las encuestas también tienen otros datos que son como estos, que son De preocupantes. la oposición. No, en general. Ah, Si bueno. tú dices, si al gobierno le va mal, tiene que haber parte de la oposición que le está yendo muy bien. Pero no está gobernando la oposición. No, pero en el periodo pasado, cuando a la calle le iba bien en la encuesta, al Frente Amplio no le Está iba bien, tan pero hay un bien. descreimiento de la sociedad en la política general. En eso estamos de acuerdo. Pero eso, ese dato, porque siempre lo tiran como No, resorte. no lo que- tiro, La es culpa un- de los políticos. La culpa es de No, Colón. no es de que califica mal al político, es del político. Por supuesto, a ver, yo lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con cuando la gente, y ya lo vemos en algunos países, ¿no? Que la predica un presidente es confrontar a los vecinos. Yo creo que en Uruguay eso todavía no es aceptable. Pero, Pero estamos en un pelo de eso. aparte hay otra cosa, ¿no? Que el otro día lo hablaba con un votante del Frente Amplio. Orsi, más allá de, para muchos, sus carencias de comunicación, lo bonachón que es, que se le puede cuestionar o no, siempre tuvo por lo menos una virtud. No va a meter la mano en la lata, no va a tener ningún gesto poco ético. Y después aparece lo de la camioneta, por ejemplo, que no sé si para vos es un tema cerrado, no sé si para vos es algo que pasó por debajo que debió pasar por debajo de los radares, o es algo que en realidad incrementa y ayuda a esa desilusión o a ese desenamoramiento que había con esa ética para con el presidente. A ver, claro, cualquier situación de ese tipo va a generar, como siempre, discusión de boliche. Y se generan las barras. Pero te pregunto, ¿estuvo mal Orsi? Vamos a arrancar. Yo creo eso, que la porque si forma que arrancamos se así, procesó. si vos me decís que no. Yo creo que como se procesó todo el tema, claramente generó dificultades, ¿no? Sin duda, eso no hay discusión. Sobre todo cuando Yamandú hace la conferencia de prensa y deja claro todo el proceso, y al otro día, No, la hora. Al ratito. bueno, al rato, sí. Está. El tema es que no dejó claro todo el proceso. No sé, yo Y creo bueno, que sí. no, al otro día búsqueda, a las horas búsqueda salió y lo que demostró búsqueda es que Sí, no sí. había sido claro el presidente, justamente. No, cuando aclare y deja todos los puntos del por qué la camioneta, y lo deja claro cuando la termina donando, ¿no? Ahí ya no hay más discusión. Bueno, Cuando no, ese tema- no. Quedan discusiones. La reunión en Cabo Polonio con el dueño de Oliva todavía está en discusión. No. Y aparte- Bueno, pero la reunión en Cabo Polonio no era presidente. Ah, y aparte la No, terminaron. pero era presidente electo, no podemos discutir eso, era el Pero único, por eso. era de los pocos ciudadanos en el Uruguay que sabía Es que de el lo 1 de ético. marzo iba a tener No es todo tanto trabajo. o sea, desde lo jurídico, algo, es de lo ético. Él sabía que iba a ser presidente y aparte, como decir, la terminó donando. Sí, Sí. la terminó donando porque pasó Porque todo quemaba. esto, si no la donaba nada, Aníbal. Es como, A ver, me dijiste por lo menos lo más sincero, generó dificultades. Claro. Yo desprendo de eso. Y que esas estuvo cosas, mal, sin duda, fue que innecesario. el fondo de todo eso, que entiendo que fue innecesario. ¿Por qué? Por el punto de partida. No tenía por qué andar en una camioneta propia siendo presidente. Obvio. Para mí, eso, el presidente tiene un vehículo en el cual presidencia le tiene que otorgar por seguridad, por un montón de cosas, y no está en discusión. Chao. Estamos de No, acuerdo. Yamatú no El utiliza problema es- Suárez para vivir. El problema es que hay algunas figuras políticas Claro. que tienen esa cosa de decir, ay, no, voy a usar los míos para no usarlo. Y tienen- Ah, y no, se no lo equivocan, discuto y se tampoco. aportan Yo a creo que el punto de partida del error es ese, ¿no? U otros presidentes Bueno, que después los utilizaron todo. procedimientos cuento. también son un error también. Y el descuento. Sí, el descuento, todo. Bueno, quiero tomarme unos minutos porque estábamos hablando sobre el tema del aeropuerto de Rocha. cuando No. estaban fuera de aire. Fuera del aire Ah. estábamos Sí, sí, hablando estamos- y hay No, mucha aclarar por las dudas. hay mucha Yo soy hay testigo mucha de esa hay mucha tela para cortar. Dale, Vamos cómo a ver no. si la dice al aire. Ah, bueno, si puede. Primero, No tengo nada por ocultar. ¿estás a favor del aeropuerto de Rocha en esa zona, en esas dos lagunas, entre esas dos lagunas? A veces los uruguayos tenemos las discusiones
más insólita, ¿no? A ver. Me hiciste esa pregunta y me retrotraje unos años para atrás, cuando el puente de la Laguna Garzón, puente sí, puente no. Ay, ¿se acuerdan? Ay, sí. Tuvimos 20 años discutiendo sobre un puente. Sí. Hoy ese puente es icónico, Sí. recorre Sí. el mundo. Y eso es la foto de que el ambiente aún más frágil es posible cuidarlo con la intervención humana, teniendo en cuenta esos equilibrios. Esa foto representa eso para mí. Y eso es lo que creo que el Uruguay, porque se entra en la falla de discusión, esto no se puede, ahora con el tema del petróleo. Por supuesto que la prospección sísmica genera, y te meto en un tema más complejo, ¿viste? Me meto en todos los pantanales. De Windows. No me abras tantas ventanas. Progreso versus medio ambiente. Claro, y el ambiente hay que cuidarlo, no histórico está debate. en discusión. Pero bueno, vamos a ver No está en Claro, discusión. sí. cuáles son los puntos en conflicto. Ahora, se definen ¿por qué- áreas protegidas en el mar, algo más exigente que Noruega vamos a hacer. ¿Por qué se elige ese lugar? Bueno, principio tienen las cosas. Sí. No quiero abrir varias ventanas y quiero ser claro, Sí, pero por eso te no. puse, cuando tú me hiciste la pregunta, Nos ¿no? metemos en la ventana de esta. que Uruguay a veces tenemos discusiones que después que pasan te das cuenta que gastamos pólvora en chimango. No tiene Sí. bollete discutir la necesidad de un puente, de un aeropuerto, de un puerto, ¿no? El aeropuerto Carrasco no se discute. El aeropuerto de la Laguna de Sauce no se discute y están en lugares extremadamente sensibles. ¿Y por qué se elige ese lugar? Bien, lo primero es por qué se define un aeropuerto en Rocha. Sí. ¿Cómo se define y cuál es el punto de partida? El presupuesto quinquenal, que se incluye un artículo que acordamos en el Senado, Sí. se vota por unanimidad en Senado y diputados después, y que ese otro punto de partida no es menor, porque el Poder Ejecutivo no envió el artículo. Envió un texto borrador que acordamos entre todos en el Parlamento. Ok. ¿Qué significa eso? Y eso le da una fortaleza adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque el Uruguay, la concesión de los aeropuertos es privada. Sí. Hay Corporación América. un consorcio, Corporación América. Carrasco, Laguna del Sauce, Carmelo, Rivera, todos los aeropuertos. Corporación América solicita al gobierno la extensión de la concesión de explotación del aeropuerto del Sarce, porque la concesión es del Estado. Claro. No se la dan para siempre, se la dan por un plazo. Claro. Hace la inversión y lo explota. Entonces, ¿qué le dice el gobierno? Que amplía la concesión, obviamente, pues un aeropuerto consolidado hace más de 20 años, pero que le plantea la necesidad de otro aeropuerto. Para ampliar la concesión, un aeropuerto. Y lo direcciona a Rocha. A partir de ahí es que se define, y la corporación dice, es posible un aeropuerto en determinado lugar de la zona de Rocha, que es cercano a Maldonado, y ahí está la discusión ahora que se está dando, si se hace acá, si se hace allá. O sea, el lugar lo eligió Corporación América. El lugar lo elige la realidad, porque tú no vas a poner un aeropuerto donde no pueda haber, digamos, Claro, necesidad tráfico, real, exacto. claro. No, es donde le O, conviene. si fuera por mí, yo te diría, No. tendría que ser en La Paloma, tendría que ser en el Claro, medio claro, Rocha, claro. pero No, bueno, pero vos no vas a Pero hacer ¿dónde- el que lo dónde hace. es yo no tengo exactamente? aviones, no me muevo en aviones. Y las objeciones que hay a ese lugar, ¿de dónde provienen? Bueno, hay objeciones desde el punto de vista ambiental. Ujú. El CURE hizo un estudio que respetamos mucho y obviamente tiene sus fundamentaciones objetivas, científicas, para decir que hay riesgos con el tema de las aves, sobre todo. La zona está fuera del área protegida y cuando se definió el área para un posible aeropuerto, cuando se hace todo el ordenamiento territorial, ese es el punto de partida. Entre el periodo 2005, 2015, 2020, Rocha, todo el territorio costero cambió su ordenamiento territorial y cuando esa zona, que era un páramo, ¿no? Eso ahí no había nada, Sí. la planificación estratégica del uso del territorio estableció para esa zona un área de servicio y la eventualidad en algún momento puede tener, entre otras cosas, un aeropuerto. Ya estaba previsto. Bien. Por eso es suelo rural potencialmente Más allá de transformable. las objeciones. ¿Me pueden decir la zona ambientalistas, exacta si la busco? Más allá de las Es objeciones. a 5 kilómetros de la Laguna Garzón. Más allá de las. Entre la Laguna Garzón y la Laguna Rocha. Perdón. No, más Estaba allá contestando de. la pregunta. Más allá de las objeciones ambientales, ¿hay otro tipo de intereses en contra de la A instalación? ver, yo no digo que se interese, de que hay siempre presiones, claro, porque apareció una tierra a 8 kilómetros de ahí, más sobre la ruta 9 o 15, que también está en una zona. Sí. Primero, esta zona no está en el área protegida, ¿no? Esta otra zona que se aparece un privado ofreciendo tierra está más sobre la ruta 9. Pero está en la misma área sensible Sí. de la cual estamos hablando, ¿no? Sí. Lo que sí hay, y eso dato
que yo te doy, tú lo puedes constatar como periodista con la DINASIA, hay una pista en el área protegida, sobre la Laguna Garzón, de un predio privado, de uso privado, que ya han habido 24 vuelos, despegue y despegue en ese lugar. O sea, hay un propietario de un campo que tiene una pista de Que aterrizaje. tiene una pista de aterrizaje allí y por lo tanto... Se opone al aeropuerto. Y, y obviamente hay en la zona oposición para el otro aeropuerto, ¿no? Entonces, en realidad, repito, el tema o sea, ambiental... además de intereses ambientales, hay intereses de otros propietarios. No sé si propietarios de otros intereses que son no son pero son discutibles, yo no lo privados. discuto, que también, aparte de lo ambiental, puede tener otras consideraciones. Otros intereses para... Otros intereses, otras consideraciones, pero- otras y la opinión prioridades. Pero del para, ministro- ¿qué aviones bajan en esa pista privada? ¿Qué tipo de Aviones privados. Sí, Aviones ¿qué, privados. ¿qué tipo de tráfico hay? tráfico No, es para trasladar a los dueños del campo del país donde viven acá. Son argentinos. Son argentinos los dueños de ese campo. Que es Bien. la mayoría de los vuelos que se realizan en esos aeropuertos, en esas Pistas. en esas pistas. Millonarios Tanto argentinos. gente o de brasilero, O brasilero. que en vez de estar 6 horas para venir acá, vienen en 1 hora. Ahora, la opinión del ministro Ortuño no es favorable a esa ubicación. Debe buscarse otra ubicación. Y llamó a extremar los esfuerzos para buscar alternativas, dijo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Bien, por eso yo le decía que la primera etapa, la DINASIA hizo su informe favorable desde varios puntos de vista, para no da contraindicaciones, digamos, para que no se... Vientos, aves, etc. Todo eso. AVE, exactamente. Ahora falta la etapa de evaluación ambiental, porque fue categorizado como C. O sea, es la categorización que prevé audiencia pública, todo un proceso que le da a esa instancia participación ciudadana, entre otras, Ujú. para llegar a la conclusión final de la habilitación, ¿no? Pero no estás en sintonía con la opinión de Ortuño. Que él es tajante. Yo no debe discuto, buscarse- yo no discuto el lugar. Yo lo que digo, porque me parece que es una discusión secundaria. Si están desde el punto de vista ambientales, no es área protegida, de todos los puntos de vista legal, yo no discuto. Yo lo que digo, un aeropuerto en Rocha, nada más. Claro, el lugar podría cambiar. El lugar, También es hay un categoría montón seca de- Supá. ¿Eh? También es categoría seca Supá. Sí, por supuesto. Es una etapa en la cual el estudio ambiental condiciona la ejecución de la obra. Bueno, pero ¿verdad? en el mejor escenario va a haber aeropuerto en Rocha. El tema será Exacto. reubicarlo. Y el A mejor- los ambientalistas generalmente no le dan mucho. Bueno, le dieron sí con el tema de. No, yo respeto la mirada ambiental. No, bueno, pero generalmente las decisiones terminan. Bueno, pero Uruguay tiene compromisos internacionales, Sí. convenios internacionales, no puede no importarle. Otra cosa es el ambientalista radical. No que te hace digo piquete también. radical ¿viste? o no. Generalmente los gobiernos avanzan sobre los proyectos más allá de las objeciones. O dejan para el final esperar el resultado del informe ambiental. Claro. O se buscan Ha pasado con Sí. muchos emprendimientos, con las prospecciones petroleras, con GIF Global, bueno, cuando el gobierno anterior tenía la intención de hacer el proyecto Neptuno. Claro, O sí. sea, todos los gobiernos primero van para adelante y después... No es fácil ser ministro de Ambiente en El este tema- momento. y felizmente que se tenga en cuenta, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde se hacían las cosas sin mirar nada y después pagamos las consecuencias. Sí. Por eso yo creo que los equilibrios son absolutamente necesarios. Por eso le pongo el ejemplo del Puente Redondo, ¿no? ¿Alguien Que lo fue- circuló? ¿Eh? Porque esa foto icónica del Mm. puente, El puente, Garzón, ¿qué pasa? nada, ¿Alguien qué dijiste? si alguien lo circuló, si alguien Sí, yo, claro. Pero viste que no sentís nada, no ves nada, o sea, es para ver para verlo de lo arriba más que grandilocuente para es verlo ver. de arriba, claro. Es que Yo me ma- fui hasta ahí para atrás porque no podía ser que no circulara por Pero ese si- No, puente. lo otro es Y no en la me- parte del medio podés caminar. Sí, está, pero iba en el Claro, el no, auto. bueno, pero estacionás el auto y vas y te bajás y caminás. Yo lo hice caminar. No tiene ninguna gracia tampoco. Y después he visto gente. Hay que verlo de No le arriba. encuentra gracia, ¿no? para- Ya, por la vez le dicen el bicho, Aníbal. No, si estoy en sintonía contigo. No tiene Ya sé, gracia ya sé. circularlo. Estoy Tiene dando gracia la verlo de arriba y ver las fotitos Sí. y los videos, gente que Y pasa por decir, abajo, estuve aquí. haciendo Claro. stand-up paddle, ¿viste? Hay gente, ¿viste esos videos, esas fotos donde Tipo pasa? yo. ¿Qué es eso, lo noruego?
No. Los noruegos reman barco. No, Le esto es tapa una tabla para de parar y la tabla remar. que te Yo para paras ver si estaba. y se hace con Conoce una- de remo. Hace remo, no sé si hay alguien por ahí, a ver si encuentra una foto de eso, pero bueno, está. Es por ahí entonces. Bueno, te iba a hacer una pregunta. Dele nomás. ¿Hay candidato Sí, para el me- Frente me- Amplio? Porque el otro día el Pacha Sánchez en Canal 12 dijo que a la calle le ganamos. Ah, yo coincido con el Pacha. Pero ¿de Porque qué si te fue- agarrás? ¿De qué te agarrás? Las encuestas te están vapuleando. Candidato no sabes si tenés, aunque se va a definir en algún momento. ¿De qué te podés agarrar para decirle que le ganas a la calle Pou? Y que 3 años en este mundo que vivimos es mucho. 3 años que faltan. Claro. La calle, en el periodo pasado, Sí. o sea, ¿por qué te crees que todavía se mantiene el mal humor de la mayoría de los dirigentes más importantes del Partido Nacional? Que siguen con un mal humor tremendo, porque estaban convencidos que ganaban. Yo no percibo mal humor. Ninguna encuesta les daba que iban a ganar, como para sostener lo que usted Yo no dice. percibo mal humor. No, O sea, no. mal humor con Delgado, pero pudo haber habido, pero con la calle le tienen una confianza ciega. Bueno, no tan ciega porque no le hicieron caso. Si tuviera una confianza ciega, el discurso de la calle se hubiera transformado en un cambio de definición en la rendición de cuentas en Pero diputados. eso es una lectura que hace vos, yo no leí. No, que, es que en el discurso de la calle Pou los mandara a votar la no es- rendición de cuentas. No, que lo mandara no. Pero después de que tu líder, en el cual está toda la columna encolumnada, Sí. de que no hay discusión, de que no va a haber más candidatos, dice no, hay que atender determinadas cosas y después seguimos con el remo de los noruegos, no, porque la conferencia de prensa existió, porque el bloqueo existió y la señal fue por otro camino. Entonces, si la señal es un saludo a la bandera solo de tribuna, está bien. Seguimos Yo la no vi lógica del relato. ¿Alguien leyó, además de Aníbal Pereira, le pregunto a mis compañeros, una señal de que le estaba diciendo a los legisladores voten la rendición de cuentas? Yo no leí eso. No, en todo caso, la señal No, es pero cuáles a eran ver, las prioridades. bicho, a ver, bicho. ¿En qué? Sí, el discurso de la calle fue republicano en todo sentido. Sí, estaba bueno. Y pero dijo no. que al gobierno había que, no, o sea, cuando habla de que el pragmatismo le ganó a su mirada Ortodoxo, que ortodoxia, menos ortodoxo. menos ortodoxo, bueno, y después de qué habló, de la vivienda y la salud. ¿Qué hace una rendición de cuentas? Transferir recursos para las políticas en las cuales se dice que es menos ortodoxo. Pero eso pegarlo Hace muchas más cosas la No, rendición de Eso es lo pegar con dulce de leche. No lo pego con dulce de leche. No, ¿cómo la pega con Y dulce de leche? repostero. A ver, en política las señales son fundamentales. Sí, pero Lo que está claro es que seguimos una lógica de tribuna, no una lógica de decir, bueno, está todo bárbaro, no le pegué al presidente, porque no le pegué No al hay un presidente. dirigente blanco acá, pero le voy a tener que preguntar a un dirigente blanco. A Sí, ver, ¿qué interpretó de lo que ¿cómo dijo interpretó y por Luis qué no, Lacalle y Pou? si lo interpretó como Aníbal, ¿por qué no le hizo caso? Es la pregunta para. Está para clarísimo. el dirigente blanco. Ahora, Está yo clarísimo. entiendo que no vas a decir, contrariamente a las declaraciones del Pacha Sánchez, ¿no? Sobre que No. se le va a ganar a Calle Pou. Pero No, porque, no, porque pero sí- estás del lado del oficialismo. No. Pero si vos fueras un apostador neutro, Sí. sin camiseta, ¿vos apostarías hoy, de acá a 3 años, por el Frente Amplio? No soy fanático, no digo por sí para quedar bien. Con el Pacha tenemos una confianza y una amistad de años que le puedo decir si no estoy de acuerdo, decirlo públicamente y a él que no estoy de acuerdo. Lo que dijo en esta oportunidad, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y con las decisiones del futuro yo no apuesto, porque la apuesta es timba. Estoy dispuesto Es a... un juego, sin es- fanatismo, sin sin fanatismo. camiseta. Sí, por Porque supuesto que sí. evidentemente del otro lado dicen todos que la Calle Pou va a ser ganador y de este lado obviamente no. Y después sale por Bueno. ejemplo Topolán, que dice que ni siquiera es un líder político. Lo que sí digo es, primero, nosotros tenemos que concentrar lo que tenemos que concentrar. Los que están preocupados para ganar el gobierno, antes de asumir este gobierno, son otros. Y ustedes también. No, no, no. Si la calle, si Pacha Sánchez sale a decir le vamos a ganar, es porque está Pero- enfocado y preocupado. Está No, pensando no. en Claro, de hecho, las el críticas 29. de la crítica de Pero la lo oposición dice en fue un entorno, en una pregunta y en un entorno de lo que está hablando. O sea, no lo pone él como prioridad. En el entorno de la conversación surge la pregunta y lo dice
con franqueza. Bueno, pero Ahí, podría haber dicho lo que la oposición después yo le coincido. reclama. En vez de vaticinar algo, preocuparse por los problemas que están hoy y que preocupan a bueno, la y a la gente. oposición le decimos lo mismo. Porque desde su lugar de oposición no se pueden enojar porque Cabildo Abierto apoyó. Estamos en lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir de esa lógica, ¿no? El bueno y el malo, eso No, pero esa lógica la plantean los políticos, el bueno y el malo. No es lo político. Hay una obviamente, después que perdieron, lo que quieren es ganar, y es justo, y es así. Ahora, hoy tienes una realidad en la cual la tienes que atacar. Y el gobierno se tiene que concentrar ahí. Sin que, obviamente, el Frente ha salido de situaciones muy complejas, yo creo que candidatos tiene. Hoy arriesgar qué candidato, creo que es muy prematuro, porque aparte, si tú me dices, yo pienso en alguien, y tengo en mi imaginación quiénes pueden ser candidatos, pero ni en pedo te voy a decir quién puede ser. Porque lo masacran antes de tiempo. Y porque tenés genética del MLN y del MPP que siempre juegan pensando 2 elecciones para adelante. Y pensando, no Sí, en términos de elecciones, son- mirando lo más lejos que se pueda. Son así, tienen Bien. esa genética Ahora- y no la discuto. No la discuto. Esa genética que tanto funcionó en el arranque de esta administración, lo pregunto por lo siguiente, y con el diario del lunes. Hoy señalar a la oposición como la responsable de que eventualmente no hubieran faltado recursos para la pobreza es un ejercicio que no sé cómo lo podemos encastrar con la rapidez con la que se soltaron 35 millones de dólares en María Dolores en un arrebato así ¿no? De, ¿cómo le podemos llamar? De mística MPPista. Un arrebato, no había escuchado esa. No, yo tampoco, me lo acabo de... Estaba buscando Salió, palabras. Me dejaste pensando. No fue un arrebato, fue un compromiso de gobierno. 25.000 hectáreas. 35 millones de María Dolores, 25. no. Sabes que yo entiendo ese planteo, lo que no logro comprender en un país esencialmente agropecuario, que se instale esa discusión sin entender el impacto de eso. Porque no es El para otro hacer- día estuvo el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, Sí, una evaluación profundamente negativa del impacto que puede tener eso y que él consideraba que iba a tener mucho mayor impacto si lo compraba el dueño del frigorífico Las Piedras. que era el dueño. ¿Eh? Era el dueño, era el comprador, Era el que lo iba a comprar. donde colonización impacta. No, 340 productores hoy tienen la posibilidad de tener forraje en un invierno llovedor complejo para los tambos. Pero eso está con- Eso no está, No está no está en concretado. ese estado hoy. ¿Cómo que no? Es una proyección. concretado. No. No es lo que nos dijo Yo les Normey. invito a que vayan a María Dolores, yo Ay, voy estuve. a tener que ir. Porque Bueno, vaya, le pido que vaya. Ah, pero más allá de Porque lo voy después a tener que va. contigo y con Dacilo al lado. Y, Sí, por supuesto. nuevo, 340 No, productores. da Silva después allá, Sí. ¿Qué? como pollo mojado queda, no abre ni la boca. Ah, espere, pero no me Porque alejen fue a del las punto. lecheras allá y Pereira. el tigre acá que le sale con ustedes, Allá, gatito. guardó violín en Ah, bolsa. espere, no me Con lleven, todas no me las alejen gremiales del lecheras punto. que son las que defienden este proyecto. No me crea a mí, vaya y mire. No, pero estuvo hace 2 días Rafael Normey. No es Está así. bien, la Federación Rural, la No me Asociación alejen Rural, del punto. En el mejor escenario serían 340 productores pasa- y sus familias. Sí. En el mejor escenario. Sí. ¿Ah? De todas maneras, no parecieron respetarse las prioridades y la responsabilidad en el gasto público en esos 35 millones que se dieron para este Bien. proyecto versus hoy cómo se plantea que quien no votaba la rendición era porque no le importaba la pobreza, o sea, Se está queriendo instalar esa contradicción. Colonización hace la inversión en ese campo con los recursos que Colonización disponía para hacerlo. Lo podía hacer en una estancia o en 20 estancias. No quiere decir que esa plata viene de otro lado, era parte de su presupuesto, parte de los recursos de las políticas de colonización. ¿Por qué lo hizo ahí? Porque la ley establece, la ley sobre colonización, la original 11.029, que hay un plazo para que colonización, ¿cómo compra colonización? Cuando hay un negocio entre privados de una venta de campo de más 500 hectáreas, Empátala.
paga ahí. Sí, eso no está en discusión. Por eso la celeridad. La celeridad es porque tiene 10 días para decidirlo, si no el negocio. Y lo que está claro, que la decisión, el impacto, son más de 1.000 hectáreas regadas. Todas las predicciones que se hicieron en la interpelación, de que riego no andaba, que era un clavo. Hoy, un productor lechero para comprar forraje para alimentar a los animales es $290, $270. Y el costo que paga es 190. Las gremiales lecheras, porque lo que tú dices de la Federación Rural es verdad, pero todas las gremiales lecheras son las que de alguna manera también se han involucrado en este proyecto y lo ha sostenido. Aspirantes a colonos se anotaron una cantidad más de 40 para los predios. Entonces, lo que implica que es en esa zona, se va a instalar la UTEC allí. El intendente de Florida le dijo a Silva. Pero eso no está en cuestionamiento. Entonces, mi pregunta es puntualmente, prioridades. Sí. ¿Cuáles fueron? Las prioridades. Si no fueron la en ese compra momento. del campo están marcadas en las prioridades de gobierno de 25.000 hectáreas para colonización. No son las prioridades de la rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas a colonización para el presupuesto del 2027 le sacó presupuesto. Redirecciona 10 millones. Le sacó presupuesto. Claro, porque colonización también en este año logró su estructura financiera fortalecerla, poder hacer créditos bancarios, fideicomiso y de una manera financiar la compra de tierra que tiene que comprar. Bueno, realmente eso que te digo es bueno. Mira que tú ir al lugar, no te digo en el caso María Dolores, en cualquier... yo no fui a lugares de colonización que la verdad que... Pero lo hablamos en otro momento porque estamos... Y allá Soriano, aquel tambo cooperativo que al final se fueron todos los tamberos. Pero lo hablamos después porque son las 11:04. Uy, se nos pasó. Se nos pasó. Pierdo el ómnibus para Rocha. Vos perdés el ómnibus y nosotros perdemos la dignidad si no vamos, y el empleo si no vamos a las rapiditas en este momento. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Hay que militarizar las fronteras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay un paso. Un paso. Uno solo. Ya están. Sí, está. Bueno. ¿Extraña ser intendente de Rocha? No, ¿Pacha Sánchez sería buen candidato a presidente? no. ¿Por qué no lo quieres poner? Porque no lo quieres poner. Mintiendo. José Mujica fue el político... Me va a agarrar. Pará. ¿A veces miente? ¿Yo? Sí. No. Todos mentimos. No. En un 2%, en un 100%. Pero no lo presionen más. Está bien, está bien. Él tiene- Vamos, Sí, sigo. A porque ver, le José ganaste. Mujica fue el político que más lo marcó. Entre otros, sí. ¿Alguna vez en los balnearios de Rocha en verano podrá ser El que no- humano, político y humano. No solo como político. ¿Alguna vez en los balnearios de Rocha en verano podrá ser que nos falte algún alimento? Que no falte. Lo super. Lo que hablábamos. No entendía la pregunta. Fuera de en la tanda hablábamos de que a veces Puede ser, sí. la gastronomía Puede es ser, sí, deficiente. puede ser, sí. Esperemos que no siga siendo. Bueno, voy yo. ¿Hay algo de la vieja izquierda que hoy extraña? Sí. ¿Alguna vez Lo que pasa es que no da explicaciones, entonces te digo sí. Siempre la nostalgia está. Dale. ¿Alguna vez bloqueó a un dirigente político en redes sociales? ¿Dirigente político? Sí. Creo que no. ¿Político? Por eso. Bloqueo a los que insultan. Automáticamente. Aunque sea un político. Sea quien sea. Está. Hasta conocidos, ¿Y ha bloqueado? He bloqueado. Cientos de bloqueos. No admito la descalificación, el insulto fácil, sea quien sea, ¿no? ¿Alguna vez votó algo sin leerlo completo? Contesta el bicho por mí. Bien. Dijo que no mentía. Un proyecto de ley viene con informe, que no lo discuta, que no lo profundice, sí.
Claro, y Pero que tenés no lo lea. compañeros de bancada que dicen, Claro, dale, claro. Te hacen- dale, te lo dale. resumen. No, que no lo lea, no, lo leo. leerlo completo. No, lo profundizo, por supuesto. Claro. Hace confianza en el Dale, trabajo. esto se vota, dice porque el es imposible. coordinador de Claro, bancada. pero sí lo leo. La pregunta es si lo leía, sí lo leo. Completo. Sí, leerlo sí. Y yo lo profundizo, en algunos casos Bravo. no. Hay políticos. Ah, no, vamos, voy yo. Hay políticos que necesitan menos prensa y más terapia. Y hablar un poco más para adentro. Sí. ¿Tiene un político favorito que no sea del Frente Amplio? Muchos. ¿Le gustaría ser ministro? Está dando mucho, me parece que. Guilla. Déjala así que está bien. Claro. Muchas gracias, Aníbal Pereira. Muchísimas gracias por haber venido esta Muchas mañana a gracias a Punto de ustedes. Encuentro. Vamos a Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Punto de encuentro en la mañana de Universal. Flash informativo Lo que tenés que saber a esta hora. con Andrés Rega. 11 de la mañana, 9 minutos, cielo algo nuboso, 11 grados la temperatura actual en el país, 13 la máxima prevista para la tarde-noche con cielo nuboso. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno decidió excluir del juicio contra Charles Carrera el audio grabado por Daniel Hernández en el despacho del entonces director de Secretaría del Ministerio. Por mayoría, el tribunal declaró que la grabación no va a poder ser utilizada por la Fiscalía en el proceso, una de las pruebas más importantes que tenía la Fiscalía. Según informó El País, el tribunal consideró que aunque el encuentro sucedió en una dependencia pública, se trató de una reunión privada entre 5 personas donde había una expectativa razonable de confidencialidad. Por este motivo, la grabación vulnera derechos a la personalidad. El tribunal agregó además que la prueba digital no ofrece garantías mínimas de autenticidad e integridad y que no fue posible acreditar la cadena de custodia desde el momento en que se hizo la grabación hasta su ingreso al sistema policial. Vamos al panorama internacional. Fue detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, investigado por tentativa de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Cerimedo, de 45 años, fue uno de los principales estrategas de comunicación de La Libertad Avanza, el espacio del presidente argentino Javier Milei. Fue también asesor de Jair Bolsonaro durante su campaña y actualmente era asesor del actual presidente boliviano Rodrigo Paz. Su expareja, la abogada boliviana, fue atacada en la noche del lunes en la puerta de un hotel en Santa Cruz por 2 sicarios disfrazados de repartidores de comida que le dispararon 3 veces. Sobrevivió Beller, lo denunció ante la justicia, lo acusó de haber sido el responsable de este atentado, señaló haber sido testigo de presuntos negociados del gobierno de Paz y de Milei, en los que Cerimedo había operado como intermediario, y además dijo que tiene 4 semanas de embarazo en estos momentos.